Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día, en esta tarde que has propuesto en tu corazón eh, tomar este tiempo para escuchar su palabra. Bien, vamos a continuar con estas cápsulas que estamos viendo los días jueves. Por esta serie, Los Milagros de Jesús. Este es el tema, o esta es la cápsula número 4. Y ahora el tema que vamos a abordar es un tema que se titula Hacer milagros. Vamos hoy a abordar un tema interesante con respecto a por qué Jesús hizo milagros. La investigación cuidadosa, detallada del autor Kenneth Scott Lawrence en su libro La historia de la expansión del cristianismo, describe la asombrosa influencia de la vida y enseñanza de Cristo que las misiones llevaron desde Jerusalén. Es decir, eh, mucho del evangelio basado que es en la persona de Jesucristo tiene mucho que ver con los milagros que él realizó y cómo se confirmaron a través de esos milagros. Durante y a lo largo de la historia, muchos líderes religiosos hicieron grandes afirmaciones sobre ellos como el cómo se debía vivir o sobre el cuál era el propósito de sus enseñanzas. La pregunta que surge y que queremos contestar un poquito aquí es, como introducción, ¿por qué entonces no causaron el mismo impacto que Jesús en la historia? Hay muchas religiones, hay muchas enseñanzas que, como dice el apóstol Pablo, tienen una cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. Eh, hay muchas enseñanzas o muchas filosofías que podríamos estar nombrando y podríamos estar analizando aquí, que tal vez contienen mucho grado de verdad y que tienen mucho grado de situaciones muy puntuales. Pero la pregunta que surge es esta nuevamente: ¿por qué entonces no causaron el mismo impacto que Jesús en la historia? Una respuesta es que las declaraciones de Jesús fueron confirmadas por sus milagros. Los milagros que Jesús realizó no fueron simplemente obras de la casualidad, no. Fueron cosas que él mismo hizo para confirmar algo. Las señales sobrenaturales que acompañaron a sus palabras lo situaron en una categoría diferente de todos los demás líderes religiosos. Los milagros que Jesús realizó fue el patrón de lo milagroso, lo que confirmó una serie de propósitos divinos. Y eso es por eso que vamos a adentrarnos en este punto. Entonces, algunas preguntas a considerar al observar los milagros de Jesús. Ya hemos visto el cómo utiliza la Biblia el término milagro, ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Número 2, vimos qué tipos de milagros hizo Jesús, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte misma, que resucitó muchas personas. Pero ahora vamos a este punto número 3, y es ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el propósito de hacer milagros? Y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Bueno, uno de los resultados más importantes de los milagros de Jesús es que confirmaron la aparición del Mesías sobrenatural y largamente esperado. Por siglos los israelitas habían esperado al Mesías que los libraría del dolor y la opresión política, como fue en el tiempo de Egipto. Muchas profecías previeron la llegada del Mesías que libraría milagrosamente al pueblo de Dios. Entonces voy a enumerar algunos de los asombrosos paralelos de las profecías que vinieron a cumplirse en Jesucristo. Y para el caso terrenal de Cristo, Jesús de Nazaret. Hay muchas profecías que se cumplieron cuando Cristo vino a esta tierra. Por decir, tenemos aquí que esta parte para cumplir la profecía. Entonces, por si tenemos esta parte, nacido en Belén.
Eso lo podemos ver en el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, me lo dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será mi Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y después vemos su cumplimiento en Lucas capítulo número 2, verso número 3. Allí vemos cómo se cumple esto que fue escrito por más de 600 años o 500 años antes de que Jesucristo viniese en carne a esta tierra. Otro punto que tenemos aquí es nacido de una virgen. En Isaías capítulo 7 vemos aquí al rey Acaz. El rey Acaz, que fue un rey malo del reino de Judá, se le dice que pida una señal de que Dios confirmaría lo que Dios le está hablando. Él dice que no pediría señal porque se quería creer muy correcto. Entonces Dios le dice que le va a dar señal, pero no la vería él. Y luego le dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23, vemos ese cumplimiento. Y vemos, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, cuando dice ahí la palabra había concebido del Espíritu Santo, es que no fue por obra de hombre. Es decir, no estuvo con otra persona en la intimidad, sino que fue algo milagroso. Por eso dice que la Virgen concebirá, porque María era virgen cuando concibió. Y fue virgen durante toda la concepción hasta que nació Jesucristo. Otro punto, rechazado. En el Salmo 118, verso 22, vemos esto. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Fíjense, esto lo escribió el rey David 1000 años atrás. Y viene su cumplimiento en el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 42, cuando dice: Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se cumplió. ¿Por qué? Porque aquí los edificadores habla de los líderes judíos que guiaban al pueblo en la doctrina de Dios, pero obviamente rechazaron la piedra fundamental, y eso es la verdad del Mesías. Otro punto más, burlado u ofendido. En Isaías capítulo 50, verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Después, más adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 31, vemos esta profecía cumplida. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Verso 40, y diciendo: tú que derribas del templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cuántas profecías se cumplieron, hermanos? ¿Cuántas profecías se cumplieron? Otra más. Resucitado. En el Salmo 16, verso 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo escribió el rey David. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Más adelante, en Hechos, capítulo número 2, verso número 25, vemos que Pedro en esta prédica que se hizo en Pentecostés,
toma el mismo pasaje de Salmos y lo aplica a Jesucristo diciendo que esa profecía se ha cumplido. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, no se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, a eso se refiere, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Esa profecía se cumplió. Se cumplió. Otra más, ascendido. En el Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de pies. O sea, lo tiene enfrente, es decir, que ascendió. Esto se viene a cumplir en Hechos capítulo 1, verso número 9, y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, no todos los judíos rechazan. Algunos, al ver estas evidencias y más que he nombrado, han sido convencidos por el Espíritu Santo de la deidad de Cristo y de que es el Mesías que Dios había prometido desde muchos años atrás. La razón por la cual Jesús hizo milagros es confirmar las profecías sobrenaturales que previeron la vida, muerte y resurrección del Mesías prometido. Entonces, ¿por qué Jesús hizo milagros? Bueno, para dar fe y legalidad que las profecías se habían cumplido. Entonces, una manera de comprobar que Jesús es el Mesías es que las profecías que se han cumplido en Jesucristo son muy claras, muy claras. O sea, tal vez si yo quisiera cumplir ciertas profecías, tal vez tendría que leerlas con antelación y tratar de cumplirlas así. Pero, ¿cómo se podría cumplir la profecía de la resurrección? Porque nadie más ha vuelto a la vida más que Jesucristo. Pero otro punto más por el cual Jesús hizo milagros fue para probar sus afirmaciones. Para probar sus afirmaciones. O sea, Jesús enseñaba algo y con un milagro lo corroboraba, lo respaldaba. Por eso fueron los milagros también. Entonces, en muchos aspectos era evidente que las afirmaciones que Jesús hizo sobre perdonar pecados o dar vida eterna a aquellos que confiaban en él generarían preguntas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me lo compruebas? ¿Cómo estoy seguro de que eso va a ocurrir? Eran preguntas lógicas. En Juan capítulo número 8, verso 56 dice esto: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Veamos esta afirmación de Jesús diciendo que él es el yo soy, aquel que se presentó en la zarza y dice: yo soy el que soy. Así le respondió Jehová a Moisés cuando Moisés preguntó: cuando me pregunten el nombre de quién me envía y el nombre de quién me envía, ¿qué les diré? Y les dijo: yo soy el que soy, es decir, yo soy el que siempre ha existido. Eso significa, yo soy, o sea, no hay otra manera de definir a Dios, sino que Dios no tiene principio ni fin, Él siempre ha existido, por eso es, yo soy el que soy. Entonces, Jesucristo toma eso y le dice: yo soy aquel que le habló a Moisés. Bueno, surgen varias preguntas entonces allí. Bueno, más adelante en Juan capítulo 5 verso 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más
procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vean lo que dice ahí. Veamos, los judíos le aborrecían, lo juzgaban de una manera superficial, y entonces vemos un milagro más claro y más puntual de esto. ¿De cuál? De su divinidad, de ver cómo Jesús hizo grandes cosas. En Mateo capítulo 9, verso número 1 dice: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Sin duda un milagro extraordinario el que leemos aquí. Y quiero unirlo con las afirmaciones que anteriormente hemos leído, donde Jesús afirma ser Dios. Y es como decir solamente tus pecados te son perdonados. Bueno, eso es lo más fácil de decir. Si de verdad Jesús era el Mesías, un milagro de esta naturaleza pues sería algo sencillo. Sin embargo, él no lo hacía. Si él no lo hacía, bueno, tal vez se podía llegar a la conclusión de que solo era un profeta, pero no Dios. Solamente Dios podía hacer esas dos cosas. Y quiero centrarme aquí un poquito más para ir terminando esta cápsula. Si Jesús solamente decía que sus pecados eran perdonados, cualquiera puede decir eso. Cualquiera. Yo puedo decirlo, pero no lo puedo comprobar. Solamente Dios podía hacer esas dos cosas. Número 1, perdonar pecados. Número 2, sanar a un paralítico o sanar a un enfermo en el mismo momento. Solamente Dios podía hacer esas dos cosas. Al decir que sus pecados eran perdonados, era ponerse en una posición de Dios. Pero si de verdad es Dios, pues debería hacerlo difícil, ¿no? Para los hombres, y hacerlo simple, lo cual sucedió. Jesús hizo afirmaciones que implicaban su unidad con Dios, y que él y Elohim o Jehová son la misma persona, y eso era algo que ellos no podían aceptar. Sin embargo, no podía ir en contra, porque no solo lo afirmaba, sino que lo demostraba. No podían decir: es que Jesús se hace Dios y es un fantoche. No podían decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús afirmaba y le decía: y tus pecados te son perdonados. Dicen: este blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ok, es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados, pero solamente Dios haría un milagro así. Y cuando Jesús lo hace, ¿cómo podían refutar lo anterior si el milagro confirmaba lo que él decía? Por eso Jesús hizo este tipo de milagros. ¿Por qué? Porque confirmaba lo que él decía. No solamente se ponía en una situación y decía y decía: no, pues a mí adórenme, a mí reconózcanme. No hacía eso Jesús. Lo que hacía era que él afirmaba algo y lo respaldaba con un milagro impresionante. Y entonces la gente que juzgaba su ministerio y juzgaba lo que Jesús hacía, no podía hacer nada. Porque decía: bueno, yo puedo decirle que él está blasfemando porque dice que perdona pecados. Pero después hace un milagro, levanta a este paralítico de una manera sorprendente, que toda la gente se maravilla y decía que glorificaban a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cómo podíamos decir que Jesús era un falso? No podían decirlo. ¿Por qué? Bueno, no lo podían decir porque el milagro confirmaba lo que Jesús decía. Por eso Jesús hizo milagros. ¿Por qué? Bueno, para confirmar primeramente las profecías. Jesús confirmó muchas profecías y cuando Él regrese nuevamente va a confirmar muchas más. Y ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto sea cumplido.
No va a pasar. Pero número dos, ¿por qué Jesús hizo milagros? Bueno, hizo milagros para confirmar sus enseñanzas. Entonces, mucha gente quiere en la iglesia ver milagros. Pero cuando la palabra no está y hay milagros, yo dudo de la autenticidad de ese milagro. Yo tal vez puedo decir que no fue Dios quien hizo eso. Pero cuando está la palabra de Dios y de repente ocurre el milagro, es porque Dios confirma su palabra. Por eso ocurren milagros. ¿Para qué? Confirmarles. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué podemos entonces concluir? Jesús es el modelo de lo que debemos nosotros seguir ahora en la iglesia. En el sentido de que debemos predicar el evangelio y si Dios quiere lo va a confirmar. Pero Jesús hizo milagros puntuales para confirmarnos a nosotros que Él es Dios. Por eso, como te lo dije, la gente puede decir, bueno, Jesús confirma o dice que Él es el Hijo de Dios y que Él no hace esto y que Él perdona pecados y que esto y el otro. Pero Jesús no solamente lo decía, sino lo confirmaba con los milagros. Y ahí había algo que daba peso a su persona y a su doctrina, tanto así que trastornó todo el mundo hasta el día de hoy. Es por eso que las enseñanzas de los otros, como Buda, como Mahoma, como Mahatma Gandhi, como muchas otras personas, tal vez dijeron grandes pensamientos y tal vez escribieron libros que mucha gente ha leído. Sin embargo, la doctrina de Cristo tiene más peso. ¿Sabes por qué? Porque no solamente lo habló, sino que lo confirmó a través de milagros. Y es por eso que los milagros tienen un peso muy específico en el ministerio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima cápsula.